En tiempos de la colonia, fueron los españoles los que argentaron Europa con la Plaza del Potosí. Y desde entonces hasta el 9 de abril de 1952, malos bolivianos sacaron la riqueza de Bolivia al exterior solo para beneficio de extraños. Los trabajadores bolivianos extrajeron millones de toneladas de riquísimos minerales, dejándoseles en cambio tan solo estas viviendas miserables, símbolo de la injusticia social y huesos de cadáveres, a su manera de entender, como abono para la tierra altiplánica. Pero la mentalidad del pueblo va cambiando, adquiere mayor madurez impulsado por la necesidad y surge en él una conciencia profundamente revolucionaria. Ya no se resignan a soportar más injusticia. El 31 de octubre de 1952, fecha magna en la historia de Bolivia, de América y del mundo entero, en el campo María Barzola, y como un desagravio por tantas masacres, se firma el decreto de nacionalización de las minas bolivianas. En su saludo el presidente dijo: a mi llegada de exilio manifesté: volveré al Palacio de Gobierno en hombros de los mineros. Y hoy aquellas palabras que pronuncié hace 6 años se han hecho realidad. Ha llegado victorioso el momento histórico de la nacionalidad. Los pueblos de Bolivia levantan la frente. La unidad entre el gobierno de la Revolución Nacional y los mineros se deterioró cuando el gobierno comenzó a implementar ajustes económicos. El rechazo de los mineros a esas medidas dio lugar al encarcelamiento de sus dirigentes, al desabastecimiento de las pulperías y a la organización de las esposas de los mineros en el Comité de Amas de Casa del siglo XX. Empecemos a organizarnos un 18 de junio en siglo XX, ya con nombre de amas de casa, porque anteriormente era comité ad hoc. Había muchas compañeras, en esa época por lo menos estábamos una cosa de 300 a 400 mujeres. Mayormente en esa época tomaron los cargos las señoras de vestido, mientras que las de pollera fuimos muchos, pero lastimosamente que han tomado muy poca participación en el directorio. Por ser de pollera a un principio fuimos discriminados. Pasado el tiempo, recién tomaron de conciencia las compañeras y dijeron, también las compañeras tienen el mismo derecho que nosotros. De ahí, pasado otro tiempo, recién nos hemos incorporado al Comité de Amas de Casa como dirigente. Estaban detenidos los dirigentes sindicales, todo a nivel nacional en Puerto Villarroel. Los compañeros obreros ya hicieron su huelga, todo, ¿no? Entonces no había cómo conseguir la libertad. Entonces nos fuimos un grupo de compañeras a La Paz a hacer huelga de hambre. Es entonces donde ya se organiza el Comité de Amas de Casa con esa actividad para apoyar al movimiento obrero. Ya era tarde, como las 11 de la noche, 12 de la noche, seguíamos nosotros en ahí declararse en huelga de hambre. Y a unas horas nomás aparecieron las barzolas, nos hicieron pegar en el mismo, pero no nos hemos defendido, no nos hemos hecho pegar, y ha pasado como 1 hora, le hemos desalojado. Cuando apareció el compañero Lechín, había todavía algo de barzoles en afuera. Entonces este compañero los botó a los barzoles, dijo, dejen de molestar, no les moleste aquí a las compañeras, son mineras. Dijo, entonces de calladitos se fueron algunos barzoles. Como a las 3 o 2 de la mañana apareció algunos compañeros fabriles, dirigentes, apareció en ahí. Después nos sacaron poco a poco. Hemos salido, pero encima de los soldados hemos tenido que pasar porque se incrustaron en las gradas y nos hemos ido a la Federación de Fabriles. Al día siguiente era un 13 de agosto
que yo fui a la pulpería y me he encontrado con compañeras, sí, dice que han sido tomadas las compañeras y sacados a la medianoche y no se saben dónde están ahorita. Así entre compañeras hablamos y de lo inmediato se ha convocado a otra asamblea donde nos dijeron de que teníamos que integrarnos, volver a salir la siguiente contingente de las compañeras a la ciudad de La Paz para verificar y para averiguar dónde estaban nuestras compañeras. Y yo, como estuve de secretaria de Hacienda, vinieron y me obligaron de que yo debía haber ido juntamente con ellas. A un principio me resistí, dije de que no he de poder porque en esa época mis hijos eran pequeños, menorcitos todavía eran. Y de cualquier otra manera yo tenía que salvar la responsabilidad, como tanto en mi casa como tanto con mis compañeras de base. Lo preparé lo más pronto, rápido que he podido para dejarle esta comida para mi esposo, porque él estaba trabajando en el interior de la mina. Salió mi esposo, entonces yo casi de ocultos he tenido que prepararme algo lo que podía. Agarré a mi hija más menor, le dejé encargo a mi mamá para que se fijara de mis hijos y me he largado. Hemos llegado de noche a la Federación de Mineros. Nos dice, ya no se preocupen compañeras, porque ahorita ya están las compañeras bien aseguradas en la Federación de Fabriles. Hemos agarrado nuestras cositas que hemos llevado a nuestros hijos, queremos visitar a nuestras compañeras. ¿Siento? Nos han dado paso libre, hemos subido arriba, justamente ahí habían estado mis compañeros. Bueno, nos hemos integrado desde ese momento nosotros a la huelga. Pasaron ya muchos días, que me acuerdo perfectamente, era un 5 de septiembre que llegaron los compañeros de sus confinamientos. Hemos logrado para que salgan en libertad nuestros compañeros. Entonces, en ahí estuvimos como 26 días en huelga de hambre, hasta conseguir la libertad de los dirigentes sindicales. Y una vez que han llegado, bueno, lo hemos visto, hemos ido a comprar flores, bien halagados, nosotros le hemos esperado a nuestros dirigentes. Todos hemos salido con nuestras cositas para regresar, han contratado movilidades. Y le hemos dicho nosotros, bueno, primero que suban nuestros dirigentes, nosotros alegres para regresar con ellos. ¿Y qué nos dicen ellos en la puerta? No, compañeras, nosotros no vamos a regresar. Aquí tenemos muchos compromisos que completar, porque tenemos pliegos de peticiones que hemos entregado a Comibol, al Ministerio de Trabajo y muchas otras cosas, situaciones, así que ustedes nomás regresen, compañeras. Casi nosotros nos damos un tiro de rabia. ¿Cómo nos va a decir eso de que nosotros por ellos estamos aquí tantos días? ¿Sabe Dios qué cosas todavía no vamos a sufrir en nuestras casas con nuestros esposos? Y para recibirnos esto, ¿qué vamos a hacer? Pues si no van con nosotros, tampoco nosotros regresamos. No, así con las manos vacías nosotros no podemos regresar. Y una de mis compañeras que ahora ya ha fallecido, doña María Cariaga y doña Cinda Santiesteves, nos dice, doña María, con cualquier mentira lo meteremos a la movilidad. Una vez adentro no le vamos a dejar ya salir. Todos entramos y decimos, por lo menos pues acompáñenos hasta el Alto de La Paz. Nosotros nos vamos y ustedes se quedan. Hemos llegado al Alto de La Paz. Al saber que las otras compañeras fabriles también, al saber que estaban regresando, nos han traído cervecita. Ya, a cada uno nos han invitado un vasito, más a los dirigentes también a una botella le han invitado. Bueno, de ahí doña Cinda nuevamente me dice, doña María, de vos es tu compadre, a vos te va a obedecer. Sentate aquí en la plataforma de la grada y no nos levantamos. Vos aquí, nosotros a los tres, usted a la cabeza, te voy a seguir yo, y finalmente la otra abajito se siente y no le vamos a dar paso. Y nos dice, bueno, compañeras, hemos cumplido nosotros de hacerles la compañía hasta aquí, porque eso era nuestra meta, así que les vaya bien. No, compañero, usted va a ir con nosotros. Nosotros hemos venido a hacer la pelea, nos hemos sacrificado, hemos hecho la huelga de hambre por regresar con ustedes, así que usted va a ir con nosotros. No, compañeras, ¿cómo abajo hemos dicho así? Que ustedes tenían que irse de aquí, nosotros ir a arreglar la situación de los compañeros. ¿Cómo vamos a ir sin arreglar nosotros nada? Nuestro trabajo de nosotros, eso, como dirigentes. No, señor, estás bien equivocado.
usted va a ir con nosotros, quieras o no. Una vez llegado al siglo XX, pueden regresar en la misma movilidad. De esa manera, protestando en los 7 idiomas, Escobar y Pimentel han tomado su asiento, pero renegados. Si todos hubiéramos sido hombres, quizá a puñetazos nos hubiéramos agarrado, porque la rabia de ese momento de los dirigentes no era para poco. Y nosotros también renegadas. Si no hubiera sido mi compadre, yo también creo que me hubiera rebasado, hubiera peleado tal vez mucho más. Cuando nosotros estábamos llegando a Huanuní, nos han esperado con banda. Primero en Machacamarca nos han esperado en el cruce, luego hemos llegado a Huanuní, lo propio con banda. Hemos salido a Catarcahua, con banda nos han esperado. Hemos continuado más abajo los compañeros de Catavi, con banda. Harta gente como una manifestación nos han esperado. Han salido los compañeros de la movilidad derecho a los hombros de los trabajadores, que en hombros se lo han llevado hasta la Plaza del Minero. Con 2 bandas han entrado y nosotros tras de ellos como en manifestación, las compañeras que estuvimos en la huelga teníamos que ir de calladitos a nuestras casas porque después vino la pelea en cada hogar. Hemos terminado las huelguistas de hambre en pelea con nuestros esposos. El año 1963, entonces yo asumí la dirección y esa noche, cuando también escuchamos las sirenas del sindicato, nos fuimos a la Plaza del Minero. Nuevamente los tomaron presos a los dirigentes. Entonces ahí vimos a 4 extranjeros que estaban ahí dentro. También vimos a muchos altos empleados de la empresa. Todos los que estaban ahí dentro quedaron presos. Entonces Alicia me dice, bueno, nos quedaremos esta noche a controlar y a vigilar para que no los saquen. Y luego a lo que estuvimos ahí, vinieron ya de poco a poco algunas mujeres de base. Y estos hombres no van a salir de ahí dentro. Mientras no les den libertad a nuestros dirigentes, nos hemos quedado 9 días y 9 noches velando a los presos. A los 10 subsiguientes días llegaron unas revistas americanas que se llaman The Life. Llegaba la prensa norteamericana, llegaba la prensa nacional. Y nos decían, ustedes van a salir en estas revistas y van a estar muy mal vistas si no van a dar libertad a los extranjeros que están ahí adentro. Un reportero de la revista Time, que visitó a los rehenes, describió la situación de la siguiente manera. Los temerarios pasaron la anterior semana como rehenes en medio de una lucha de poder medieval en las montañas de Bolivia. En el deteriorado sindicato de la mina siglo XX, las mujeres de rasgos indígenas, esposas de los rebeldes mineros del estaño, informó también que estas mujeres estaban bien armadas y son impulsivas, malhumoradas y peligrosas. Aun si los hombres quisieran ceder y liberar a los rehenes, sería difícil sin antes conseguir el retorno de Escobar y Pimentel, porque como están las cosas, la autoridad aquí radica en los pechos primitivos de estas mujeres con sombrero. Llegó el compañero Juan Lechín. Entonces nos llamó a una pequeña reunión. Entonces ahí el señor Lechín dijo de que quería sacarles a los presos para poder llevárselo a Catavi. Ellos tenían más derecho de poder sacarlos a todos los presos y llevarlos allí, pero no darles la libertad, como nosotros pensábamos, sino también resguardarlos allí, hacerles un trato mejor y luego también, digamos, hacer el canje de los rehenes con los presos que estaban en la ciudad de La Paz, con los dirigentes.
el señor Lechín dijo: compañeras, yo estoy cansado de todas estas luchas. La verdad es que cada vez hay huelgas, ustedes no están conformes con nada. Pero ¿qué vamos a hacer? Yo también soy un luchador antiguo, que he luchado toda mi juventud, he sido perseguido, me han tomado preso, a mí también, yo también he sufrido. De todas maneras, sería bueno nomás de que ustedes comprendan y les den libertad. Y yo le dije en ese momento: señor Lechín, si usted está cansado, nosotros también, aquí, tanto la clase trabajadora como las mujeres que somos de los trabajadores mineros, también estamos cansados de no tener víveres en las pulperías, de no tener herramientas en las fuentes de trabajo, de no tener trajes de seguridad para nuestros trabajadores. Siguen trabajando con sus lamparitas. Siguen también nuestros compañeros de trabajo entrando a las minas con una botella de té, con un pan. No es justo, señor Lechín, de que usted también no esté más bien en estos momentos en favor de la clase trabajadora. ¿Usted quiere sacárselo para qué? Para ir a darse libertad. Luego hacer sus tratativas con el gobierno. Listo. Y nuestros compañeros, ¿qué es? Seguramente allí están torturados, están presos. Sabemos cómo es el comportamiento del señor San Román. Señor Lechín, nosotros estamos aquí de guardia ya muchas noches comiendo sin comer, estamos mal dormidas, mal atendidas, pero no importa, vamos a seguir y no les vamos a alargar. Entonces el señor Lechín se molestó tanto y dijo: con miles de trabajadores yo me he entendido, y aquí con estas cuantas mujeres que hay aquí no me puede entender. De todas maneras, el señor Lechín se levantó y se fue con toda su comitiva, salió, y no lo pudieron sacar en esos momentos a los presos. Pero en esos momentos me vino una tensión nerviosa, no solamente a mí, sino a todas las mujeres que estuvimos ahí. Yo les vi a eso de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, pálidas a todas las mujeres, y me asusté un poco. Entonces llegó el 9º día, de las cuales seguramente el señor Lechín viajó a la ciudad de La Paz, hizo sus tratativas tanto con el gobierno como también con don Federico Escobar. Y nosotros toda la noche no habíamos dormido, con la tensión nerviosa de que, como iban a llegar tanto los campesinos, como también iban a llegar, digamos, los helicópteros con los soldados armados, estuvimos nerviosos, un poco asustadas de todo eso. Entonces dijeron: bueno, ustedes hoy día seguramente esta noche ya van a ir a descansar a sus casas. ¿Pero por qué? Les dije. Porque hemos recibido una carta de don Federico Escobar, y en ahí dice de que se los largue a los presos. Después de eso, seguramente el sindicato hará sus tratativas. En el 9º día es donde hubo una asamblea de trabajadores, ya les sacaron y les dieron libertad. Pero nosotros, las que nos habíamos quedado ahí dentro, estuvimos completamente decepcionadas de todo lo que había ocurrido. Yo salí a la puerta del local y le llamé a un señor que estaba agarrando un rifle. Y le dije: compañero, a ver, venga, vamos a ver cómo está su rifle, con cuántas balas está cargada. Y yo dije: bueno, ahora yo quisiera también aprender a manejar esto. ¿Pero qué quiere usted aprender a manejar? Estos rifles están descargados. ¿Cómo que descargados? ¿Y con qué nos íbamos a defender entonces estas noches? Y los otros se pusieron a reír y dijeron: con nada, solamente con nuestras dinamitas. Eran rifles, pero no tenían balas, ni podían matar ni a un gusano.
Era un 23 de junio. Ese día tenía que hacerse una inauguración de un ampliado de mineros. Llegaron de todas partes, pero faltaban de 2 lugares. Francamente diré que era una suerte, porque si esa noche hubiéramos continuado en el ampliado, hubiéramos tenido que morir todos. Esa vez yo era la única mujer que estuvo con cargo de dirigente en Veneros. Hemos esperado hasta una buena parte de la tarde, entonces no aparecieron de los 2 sectores. Motivo a eso habíamos suspendido el ampliado. Para el día siguiente en la mañana, a esa hora de las 4, de 3 a 4 de la mañana, ya en muchos lugares estaban terminándose de hacer la fogata. Yo salí a la calle porque todavía continuaban haciendo la fogata y había también música bailable, todos se pusieron entusiasmos. Me di la vuelta hacia arriba cuando ese lugar se llama actualmente el túnel. Ese cerrito habían estado cruzando muchos soldados. Yo no sabía qué era, pero sí el reflejo de los fusiles y más se veía clarito. Yo no sabía qué era. Cuando me he vuelto a entrar a mi casa, he encendido la radio para oír y enseguida empezó a tocar la sirena. La sirena ha tocado por varios minutos y decir la gente, como estaban mareados mayormente, había una confusión tremenda. Otros corrían a Siglo, de Siglo venían a Yayagua. Yo estoy viendo eso en Yayagua, porque yo vivo en Yayagua. No sabíamos qué hacer. Llego hasta la esquina, veo a mis compañeros, a mis compañeras, ellos tranquilos. Otros se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Ya ha amanecido? ¿Por qué está tocando la sirena? Decían. No sabíamos por qué era. Cuando a poco rato ha empezado nomás el tiroteo. Incluso han largado morteros, metralletas, con todo lo que podían porque estaban bien posicionados. Ya amaneció, era 6 de la mañana, seguía, 7 de la mañana, seguía, 8. Ya poco a poco estaba calmando. Entonces no teníamos esa libertad de salir inmediatamente a averiguar ni al sindicato, ni mucho menos por la plaza. Nosotros totalmente preocupados por saber de lo que ha ocurrido. Había mucha gente que estaba heridos, había muertos. Por ejemplo, en calle Arce, en la ciudad de Yayagua, había una pareja que estaban sirviéndose, continuaban entre los comadres y compadres. Al pleno fuego llegó al mortero y había una compañera que estaba esperando familia, y ya los últimos días tal vez, hechos pedazos han desaparecido. Yo quería siempre ver quiénes eran los muertos, los heridos. Mi preocupación era grande, porque ahí teníamos familias, mis compadres, mis ahijados también. He llegado en la plaza del Minero, había charcos de sangre, aquí, allí. Increíble, pero cierto. No hice más que preguntar quiénes eran, por qué estaban así, y dijeron diciendo de que ha caído el compañero Rosendo Maízman. Era un dirigente que verdaderamente nos ha acompañado mucho tiempo, y era un compañero muy activo, bueno, resuelto, cariñoso. Nunca nos había gritoneado diciendo que esto no es así, que no debían haber hecho. Siempre nos daba una pauta de decir, de este lado es lo que tienen que hacer. Por eso habíamos sentido mucho su muerte. Cuando estaba tocando la sirena, siempre habían entrado los soldados, dieron su muerte o la habían acribillado con un fusil. Más tarde nos constatamos que mi cuñado esa vez estaba de dirigente. Nos hemos sentado un buen rato a escuchar los nombres de los muertos, de los heridos, y ninguno había. Ahora, ¿dónde lo vamos a buscar? Nos hemos animado de bajar al hospital de Catavi, así a pie porque no había movilidad todavía. Aún seguía tiroteos por Catavi. Cuando estuvimos bajando, de adelante nos han disparado con tiros, con fusil. Suerte que había unos morros de ripio. Ahí nomás se han introducido las balas. Y como todavía nos faltaba lejos para llegar a Catavi, media vuelta hemos tenido que regresar, porque si hubiéramos avanzado siempre, a estas alturas creo que ninguno hubiéramos vivido.
Ya pasó otro buen rato. La curiosidad siempre nos ha empañado de bajar e ir a ver, porque hasta esa hora mi cuñado no llegaba. Ya ha debido ser 4 o 5 de la tarde tal vez. Hemos bajado a pie, igual, rapidito hemos corrido. Hemos llegado al hospital de Catarde, hemos visto la lista de los heridos, no estaba. Entonces nos hemos largado a la murga de los muertos, tampoco había. Simplemente hemos ido a llorar al ver que estaban tanta gente muerta, jóvenes, mujeres, niños, trabajadores, así también soldaditos. Había una señorita que llegó casi despuesito de nosotros nomás. Ha visto al soldado que había sido su hermano. Se empezó a llorar, ayudemos a llorar también nosotros. Se ha sacado su chamarrita y lo tapó la cara. Que perfectamente me acuerdo como si fuera ayer, sin poder contenernos, nos hemos salido. Teníamos que averiguar dónde se encontraba mi cuñado. Así sucedió en San Juan. Por eso que esa fecha para nosotros es inolvidable. Al día siguiente, los muertos han sido recogidos en un carro de la empresa que se llama Lailán. Incluso algunos en ataúd, algunos así envueltitos con su ropa. Como leña lo han puesto a Lailán, lo han llevado a enterrar a una fosa común. Que muchos compañeros ahí se han quedado enterrados, algunos de cabeza abajo, algunos parados, algunos echados. Eso hizo hacer el gobierno de ese entonces. Les he contado, compañeras, tal vez con un poco de lágrimas, porque ese día jamás me voy a olvidar, solamente muerta. Se me va a salir lo que he visto. El golpe de estado de Hugo Banzer Suárez hemos sufrido mucho, porque cuando mi esposo estaba preso en Chonchocoro, para conseguir la libertad, cuando el golpe de estado de Banzer en 1977, tuve yo que caminar, acudir a todas las instituciones, iglesia y todas las instituciones para conseguir la libertad de mi marido. Hasta la persona más humilde, más callada, ha tenido que aprender a hablar y reclamar sus necesidades. Y en esto me refiero yo en la participación que había tenido yo y muchas compañeras para hacer una huelga de hambre en la ciudad de La Paz, prácticamente en la iglesia de San Francisco. Entonces allá nos habíamos ubicado ya en las primeras horas de la mañana pidiendo la libertad, la reincorporación de algunos compañeros que estaban retirados. Los feligreses que asistían a la misa, a la primera misa, bueno, no se dieron cuenta de que nosotros estuvimos allá. Hemos estado escuchando todas las misas casi en el día, ya después, ya a las 12, se dieron cuenta la gente que por qué no salíamos nosotros y seguíamos allá. Tuvieron que ya venir de la policía, agentes, ya los mismos sacerdotes se dieron cuenta y ya no nos permitieron. De tal manera que nos hemos resistido, pero al final de cuentas nos sacaron ya muy tardecita por la puerta trasera de la iglesia San Francisco y estuvimos controladas por los agentes, ¿no? Si una huelga fallaba, surgía otra. La siguiente huelga que habíamos hecho y yo participé, se acercaban las fiestas de Navidad y nosotros tal vez podíamos lograr algo, ¿no? La libertad de nuestros esposos, porque ya hubieron retirados, todo. Hemos seguido con el reclamo hasta llegar a la huelga de hambre que se hizo por las 4 compañeras en el Arzobispado de La Paz. Nosotros, coordinando también en siglo XX, habíamos ido otro grupo de señoras. Pensamos hacer otro piquete porque ya al Arzobispado, donde las 4 señoras ya no nos permitieron, que lo hicimos en Naciones Unidas. Entonces ya hemos sostenido la huelga, pero realmente una huelga seca,
Entonces, ya, de esa manera hemos coordinado con los compañeros que estuvieron en María Auxiliadora, en Presencia y en todo, casi en todos los lugares que se habían hecho, porque era a nivel nacional esta huelga de hambre, ¿no? Empezando con las 4 mujeres. Luego al 9º día yo ya me puse mal, entonces ya no me acuerdo, que ya me llevaron seguramente al hospital. Resultados que esa misma noche, que cuando yo ya salí con otros que estaban también internados, nos fuimos a hacer con algunas universitarias que también nos dijeron: no podemos permitir, hay que seguir el piquete de huelga en otro lugar. Entonces nos fuimos a la iglesia de Cristo Rey. Entonces ahí hicimos otra vez otro piquete, ya una vez que habíamos salido de la huelga de hambre de Naciones Unidas, y ahí estaban las monjitas ya. Bueno, le dijimos: queremos orar junto con ustedes, pero esto no puede seguir. Sabemos que esta noche seguramente ya les van a sacar de todos los piquetes porque ya estaba anunciado. Ocurrió la intervención de la policía. Ya nosotros nos cogieron a las 2, 3 de la mañana en la iglesia misma que estuvimos. Ya se entraron metiendo las puertas a patadas, los agentes con sus perros. Ya, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, dijimos: estamos orando por la situación del país y esto no puede seguir. No hay que orar ni que orar, ustedes salen de aquí. Nos sacaron ya y nos metieron a las perreras. Si una lucha hemos emprendido, pues había que terminar. Pero valía la pena por la libertad de nuestros compañeros, por la libertad y la reincorporación más que todo de todos nuestros compañeros trabajadores, valía la pena. Lo que más me impresionó en mi vida como dirigente es lo que era el golpe de Estado del 17 de julio de García Meza. Esa época el Comité de Amas de Casa estaba en realidad descabezado. No teníamos dirigencia, porque la secretaria general, por entonces Domitila de Chungara, viajó a una reunión a Dinamarca, a Copenhague. Esa noche del 17 entraron las fuerzas militares al centro minero, en el sindicato la guardia de los compañeros para que no lo tomen. Decíamos a las compañeras en el trayecto que debemos organizarnos. Nosotras nos volvimos a la pulpería donde eran nuestras reuniones habituales. Estaban nuestros compañeros dirigentes. Por entonces estaba don Artemio Camargo, que posteriormente han tenido que matarlo. Estaba Emil Balcázar y dijeron: bueno, haremos una asamblea. Pero en ese momento no había una mujer, una compañera a la cabeza para poder dirigir esa asamblea. Entonces las compañeras indicaron con la mano, sin conocernos. Y de acuerdo a lo que ellas nos indicaban, nosotros subimos a la palestra donde era el despacho de verduras, donde de ahí se dirigían las asambleas. Pero entonces, ¿cuál sería de mí mi dolor? Yo me puse a hablar. Ahora estamos viendo que los militares están entrando nuevamente a las minas. No podemos permitir que nuestros maridos trabajen con el fusil en la nuca, porque yo había sufrido varias veces que a mi compañero, a mi marido, le han detenido, le han deportado. Yo tenía 6 hijos por entonces. Y entonces yo les dije eso a las compañeras, pero me di cuenta que al ver a una compañera ahí en la asamblea que lloraba, yo me di cuenta que yo había estado también llorando al hablar. Después me puse fuerte y a las compañeras les dije: nos organizaremos. Y de esa manera nosotros tuvimos que organizar el Comité de Defensa por la Democracia. Pero en ese momento nos hemos unido todos. El pueblo de Yayagua, los campesinos del norte de Potosí. Tuvimos que hacer trincheras en las calles, tuvimos que hacer pasacalles, tuvimos que embanderar Yayagua
siglo XX. ¿Para qué? Para que no entren los militares nuevamente a nuestros campamentos. Hicimos la resistencia, hicimos las barricadas. Las compañeras tuvieron que unirse. Hicimos una olla común en la puerta del sindicato. Las compañeras tenían que llevar mates por los cerros, comida por los cerros, ante los compañeros que hacían la resistencia. Cuando supimos, las amas de casa, que los soldados estaban ingresando, al primer toque de la sirena fuimos al sindicato a ver qué pasaba y ahí nos enteramos que ya los soldados habían pasado ya a Miraflores, pisando la bandera que no habían respetado. El comité de amas de casa también estaba integrando el centro de leche. Para entonces estuvimos bien organizados en los campamentos, preparar café, juntamos coca. Una por una también las compañeras respondieron, otras trajeron leña, otras trajeron coca, otras trajeron azúcar, en fin, pudimos juntar todo lo que podíamos. Y preparamos el café para los compañeros que estaban yendo ya de vigía hacia el cerro. Y otras iban también al sindicato. Nos cargamos el café bien caliente. Hicimos llegar a los vigías del cerro calientitos los cafés para darles. En la noche, ¿qué pasó? El ejército decía que iba a entrar, que iban a limpiar, que iba a correr sangre. Habían las luces de bengala que lo lanzaban y que parecía de día las pampas de María Barzola, porque estaban ubicados ahí nuestros compañeros y al frente estaban los del ejército. De ese día que ha sido, de esa noche que ha sido como de día, se ha escuchado la baleadura, informaban que habían caído heridos y algunas subimos todavía al cerro, como estaba de día parecía, y pudimos captar cómo se iban a Catavi. En Catavi se escuchó primero la balacera. Ahí decíamos, si se aparecen por allí, se van a llenar, cuántos hombres van a caer, y no dormíamos. Nosotros al enterarnos todo eso, dijimos hay que despertar, es de noche nos van a llenar como acostumbran. Al bajar del cerro, mis compañeras se levantaron piedras y a las calaminas empezamos a arrojar. Despierten, los soldados están ingresando, despierten, y todos despertaron. Entonces casa por casa nos dimos la labor de cómo iban a hacer la trinchera para que la bala no pudiera pasar por el techo. Personalmente entraba yo a las casas y decía cajones, y los cajones se ponía a los 4 lugares donde tenía que apoyar el catre. Encima del catre estaban los colchones de paja, las payasas que se llamaban. Encima de las payasas la lana, el colchón de lana. En el lugar de la trinchera recién estaban preparadas las camas, recién. Y ahí pudimos meter a los niños y algunas a nuestros esposos, porque al primero que antes baleaban era al hombre, y las mujeres en la calle, esperando la pelea. Pasamos así las noches, pasamos los días. Quisieron que se dé 50 nombres para que esos 50 nombres sean retirados o sean presos y después iba a calmar, pero tampoco hemos permitido que retiren. No, nosotros nos hemos puesto fuertes porque estábamos unidas. En ese momento sí, el pueblo estaba unido, porque ya habíamos sufrido mucho. Habían personas que tenían cartas blancas para hacernos detener. Nos tenían que buscar a uno o a otro componente del sindicato o del Comité de Defensa por la Democracia. Nosotras tuvimos que ir a ponernos en un buen recaudo. Para eso la mujer se armaba de valor. Todas las mujeres de ese sector estuvimos unidas porque velábamos que nuestros esposos estén seguros a nuestro lado, que a ellos no los pase lo que anteriormente pasaba. Les apresaban y pues lo llevaban nomás al exilio. Después vino la calma. En esa calma no había nadie cocinaba en su casa, nadie. Todos estaban a la expectativa. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer? Entonces los hombres también tenían ya un poco de hambre. ¿Qué hicimos? Hicimos la olla popular. No entraron los soldados porque los compañeros habían minado los cerros. Y si ellos seguían avanzando, tenía que detonar uno solo para hacer volar todo. Y nosotros también un poco nos servimos. Después de 3 días que habíamos estado sin
comer, sin tomar ni agua, todo era ir y venir, sin dormir, hasta que pudimos descansar ese día, comiendo un poco y hablando, y así entraron en diálogo nuestros dirigentes. Yo vivía ahí de Radio Pío XII arriba, en la esquina. Mis hijos se ocultaban bajo la cama, porque los aviones tenían que estar por ahí sobrevolando, porque la antena de la Radio Pío XII era en la esquina. Se lo llevaron la Radio Pío XII, se entraron a La Voz del Minero. Lo primero que hacían era eso, llevárselos las radios, callar las radios, porque era un medio de defensa de nosotros, porque era un medio de defensa de los compañeros mineros para poder tal vez comunicar a los otros sectores. Nos comunicábamos mediante radio, había una cadena minera donde teníamos que estar informados qué pasaba en el sur, qué pasaba en Huanuni, qué pasaba en Colquiri, y por eso era lo primero que acallaban las radios. Son tantas cosas, tantos daños que ha hecho García Meza al hacer su golpe, y mucha gente se ha visto obligada tal vez a huir. En 1982 teníamos escasez de alimentos, o sea, de los 4 artículos que ya no había en las pulperías. Y nosotros estuvimos en una asamblea magna en siglo XX en la pulpería, donde llegó ahí bien agitada la compañera Blanca de Arancibia. Y ella nos dice: compañeras, ustedes aquí haciendo la asamblea, pero he venido con un cuarto intermedio. Nosotros también estuvimos reunidos en la pulpería de Catavi. Está pasando que la vasilla va a salir a las 12 en punto, y esa hora ya era las 11, y las compañeras hartas, masivo era la asamblea. Ya vamos entonces, y a la asamblea hemos dicho: compañeras, nos vamos a bajar en marcha hasta Catavi, la vasilla está saliendo y vamos a detener, vamos a bloquear la vasilla. Empezamos a bajar y justo llegamos, las compañeras de Catavi también han salido en marcha, nos hemos reunido donde la tranca. Ese momento no había que tener que cocinar, que mis guaguas, no, todos por la necesidad que nosotros ya no teníamos azúcar, arroz en la pulpería, entonces nos bajamos a pie. Y la vasilla saliendo, ya no podían detener, ya parado pues, justo en la vuelta de Catavi, de la revuelta que le llamaban, en la revuelta. La vasilla, el tren para y nosotros hemos bloqueado todo eso en el camino de las rieles para que no pase el tren, sentadas al centro de las rieles, nos hemos sentado. ¿Qué queremos? Azucarados, ¿qué queremos? Azucarados, abastecimiento de nuestras pulperías, gritando ya, bloqueo vasilla, ya, la voz del minero, la Pío XII, ya está sonando. Dinamitas empezaron a tronar todo y hasta la gente ya más gente de lo que teníamos en la asamblea, el triple ya se ha aumentado. Hemos visto 2 camiones llegar, recién la gente se paraban. Ahora hemos logrado, ahora hemos vencido. Y 9 de la noche nos estamos levantando, pero logrando. Y para el día siguiente llegaron azúcar, arroz, aceite. En 1985, Víctor Paz Estensoro dictó el Decreto Supremo 21060. No fue un decreto más para frenar la crisis económica, sino que estableció un nuevo Estado neoliberal que aniquiló el proyecto nacional popular inaugurado por la insurrección de abril de 1952. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. La persuasiva elocuencia de las cifras precedentes nos revela que no podemos proponer al país medidas cosméticas para arreglar la situación actual. O tenemos el valor moral, con su secuela de sacrificios,
para plantear de modo radical una nueva política o sencillamente, con gran dolor para todos, Bolivia se nos muere. 9 o 30 de agosto creo el decreto que lanzó el gobierno. De inmediato nos organizamos, nos hemos reunido todas las mujeres, éramos una cosa de 10 que hemos escogido mujeres con agallas, luchadoras. En los momentos difíciles ellas no se iban a rendir, sino que al contrario íbamos a pelear juntas hasta las últimas consecuencias, la derogación del 21060. Esa noche mismo nos fuimos a La Paz, entonces de inmediato nosotros con más nuestros bolsitos nos fuimos al sindicato de prensa a llamar a una conferencia de prensa y al día siguiente en la mañana llegaron otras compañeras más. Estábamos 18 días en la huelga de hambre. Al apoyarnos a nosotros han hecho las huelgas de hambre en diferentes sectores, se han organizado en nuestro distrito en siglo XX. A todos les han sacado, el gobierno ha sido más hábil y les han sacado. Cuando sabíamos que los soldados iban a querer entrar, nosotras hemos preparado supuestos dinamitas, o sea, con el color del papel que está preparado la dinamita y con unas guías. Y para que no entren por la ventana les mostrábamos que si van a entrar van a volar con nosotros. Como ya era bastante tiempo lo que estábamos, creo que era en los 16 días, algo así, hicieron una marcha, empezando de la cabeza la COP, la Federación y toda la clase trabajadora. Y resulta que en esa marcha habían determinado que los dirigentes principales, o sea, los de la COP, los de la Federación, entren en huelga de hambre en la Federación de Fabriles. Han entrado ahí a la huelga de hambre y se ha cambiado nuestra pelea porque a ellos les han deportado. Esa noche mismo les han agarrado presos, se los han llevado presos y nuestra pelea de nosotros, la derogación del 21060, ha cambiado por la libertad de nuestros compañeros dirigentes. Estábamos ya 18 días sin probar nada, así es que hemos tenido que levantar con un acuerdo que les iban a alargar a los compañeros dirigentes. Y eso es lo que han hecho, les han dado la libertad y nosotros hemos levantado la huelga de hambre. Una vez que estábamos en el hospital nos han puesto sueros, creo que una cosa de 4 o 5 litros, y otra vez nos han inflado como si estuviéramos normal de cuerpo. Esta lucha, esta huelga de hambre que se hizo cuando se lanzó el 21060, la preocupación de las mujeres era las fuentes de trabajo y por eso nos decidimos hacer esta huelga de hambre, porque sabíamos las consecuencias, qué cosas iba a pasar, sabíamos que a nuestros esposos iban a botar a las calles, sabíamos de que íbamos a quedar sin trabajo y ninguna casi de las compañeras tenía ni siquiera una casa para poder irse a la casa contentos. Por eso empezamos a hacer la huelga y por eso empezamos a luchar. Yo creo que era necesario una lucha más fuerte. En esa época, cuando se lanzó el 21060, simplemente luchó la clase trabajadora, la clase minera. No así tanto los departamentos, Fabriles, La Lloyd, campesinos, todo eso. Porque si esa vez hubiéramos luchado todos unidos como una sola persona, como se hizo por la lucha por el agua, aquí en Cochabamba yo creo que sí hubiéramos hecho retroceder el 21060. Ahora les toca sufrir las consecuencias a toda esa gente que no supo unirse, a entender y unirse al movimiento obrero, a los mineros. A los mineros primeramente nos han hecho desaparecer porque éramos la vanguardia del país, el aporte más grande del país que daba el minero, un 75% el aporte que daba al país. Yo iba a las radios a decir que no se retiren, que no se vayan, llorando iba a decir de que esto tenemos que luchar, tenemos que pelear, pero la gente, como dice Eugenia, de que nos han tomado por el estómago, entonces no había caso ya de frenar a la gente. Por eso que en caso mío, por ejemplo, había un congreso en Santa Cruz de la Central Obrera Boliviana precisamente para analizar estos problemas que estábamos atravesando, para que regrese mi esposo, ya se había retirado, o sea, sin consultarme inclusive. Nos hemos ido hombres y mujeres, casi todos los mineros
más las mujeres. Llegamos a Oruro, hacemos la marcha y ahí es donde se determinó hacer la marcha por la vida hacia la paz. Todos por unanimidad aprobamos eso, ya no hemos regresado al siglo XX, directamente nos hemos ido en marcha a la paz. Compañeros, ¡viva el sindicato de Catavi! ¡Viva! ¡Viva el gobierno anterior! ¡Viva! ¡Viva la marcha por la vida! ¡Viva! Ahí ha sido nuestra experiencia cómo se camina, porque si bien nosotros hemos pensado que iba a ser fácil el caminar, hemos sufrido consecuencias fatales de nuestros pies, del resfrío, hemos sufrido consecuencias de críticas de algunos compañeros, pero también hemos recibido solidaridad en el camino. Por los compañeros campesinos. Por los compañeros campesinos, empezando de Caracollo. En cada sector nos esperaban con comida, con refresquito. Con desayuno. Con desayuno. Entonces había esa solidaridad de nuestros compañeros campesinos y de los pueblos, ¿no? Dándonos comida, pero lo doloroso era, lo más era de que no paráramos, porque cuando seguíamos caminando se caminaba nomás, pero cuando uno descansábamos ya no podíamos caminar. ¡Seguir! ¡Sí! ¿Hasta dónde? ¡Abajo el gobierno fascista! Porque somos prisioneros, no quiere, bajo ningún punto de vista, porque no nos van a dejar pasar. Todos los secretarios generales de los sindicatos hemos resuelto negociar, chicos, negociar nuestro despliegue en orden a nuestros propios distritos mineros. Nada, compañero, si retornamos, ¿a qué pues vamos a volver? Si allá en las minas ya no tenemos nada, ya no podemos aguantar más esta hambre, esta miseria. Hemos avanzado hasta aquí con tanto sacrificio que no podemos volver. Necesitamos llegar hasta la paz y hacer valer nuestros derechos. Ellos haciendo esa reunión aceptaron para no volver, o digo para volvernos, pero nosotros las mujeres, a pesar, ellas al día siguiente inclusive querían pasar, porque yo ya no estuve al día siguiente junto con ellas porque me he sentido mal, me ha subido la presión porque tuve una pelea. Estábamos comiendo y me dicen, medio asustados, me dicen, a ver, date la vuelta, doña Norma, y me doy la vuelta, pero en mi detrás cualquier cantidad de soldados. Y yo por primera vez no me había asustado. Y había dicho, ¿por qué no nos van a dejar comer estos? Uno se nos acercó, les doy 5 minutos para que desaparezcan de aquí, nos dijo. Y yo le dije, no voy a desaparecer, ¿por qué voy a desaparecer? Estoy en mi pueblo, Bolivia es mi país. Ustedes vayan a decir a los que están en la frontera, no aquí, yo no me voy a ir de aquí. Vi a compañeros de Corocoro, yo me acuerdo bastante bien, que les estaban llevando manos a la nuca, presos. Y yo me bajé, ahí me he saltado ese murito y les dije, ¿por qué están yendo presos? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos matado? ¿Qué cosa hemos hecho? No van a ir presos. Nos salimos a ese lado y el hombre de la iglesia me grita, me dice, oiga, ¿qué está haciendo? Aquí mando yo, me dijo. Oiga, también, yo también mando aquí, yo soy presidenta de las amas de casa, sí. No, entonces yo también mando aquí. De ahí me empezó a alargar sus disparates, pero unos disparates grandes que jamás, quién sabe, ni en mi propio hogar había escuchado. Más estaba acalorando ya las cosas y vino un teniente de bigotitos y dijo, señora, por favor, váyanse, yo también soy hijo de un minero. Aquel ahorita les va a balear porque ese es paramilitar. No es boliviano, es argentino, me dijo. Váyanse, porque tampoco vamos a dejar que a usted le hagan algo. Yo mismo voy a hacer algo aquí, por favor, evitemos una masacre. De ese modo, a pesar que estábamos preparados, y nosotros dijimos, total, y ya que nos están sacando de nuestros trabajos, vamos a morir aquí, pero vamos a morir por una causa. Después de que hemos llegado a Caramarca, en la mañana ya nosotros nos hemos sentido rodeados de soldados. En el camino
Los soldados bien parapetados ahí estaban y nosotros las mujeres como de costumbre a la cabeza. Primero les hemos hablado así, ustedes son nuestros hijos, tienen que entender esta pelea es por la defensa de las fuentes de trabajo. Si no hacemos esto nos van a botar a las calles. Nosotros vamos a seguir la marcha hasta La Paz, tenemos que llegar, eso es nuestro objetivo. Si no les hemos hecho entender, les hemos explicado. Los soldados no se movían, se cosíamos, ellos un poquito se cosían. Ha llegado Simón Reyes y otros más el Filipo, queriendo decir que levantemos todo. Yo he sentido repudio hacia ellos. Dije, ustedes son benditos. Yo les he ceñido de frente. Les he dicho, ustedes cuánto les han pagado, ustedes se han ido a vender. Ayer en la tarde ustedes se fueron a La Paz y ahora nos regresan con que vamos a retroceder. Sentí una desesperación, decepción, después una rabia por no cumplir nuestra meta, nuestro objetivo. Dije, ahora sí es cuando nos han vencido. Yo sollozando en lágrimas, no es un recuerdo bien. Para mí, como decir, un retroceso fatal para la clase minera más que todo. De tal forma que nuestros pies estaban inclusive surcidos por las ampollas. Estaba la planta de nuestros pies negro como el hollín, tanto caminar. Nosotros a todo dar queríamos vencerles a los soldados, inclusive me han amenazado nuestros propios dirigentes, me han señalado, me han dicho, tú vas a ser la responsable si va a coser sangre. Yo le he dicho, yo voy a ser la primera en dar mi sangre, no por mí, por mis hijos. ¿Dónde van a estar mis hijos? ¿Qué van a comer mis hijos si se van a cesar las fuentes de trabajo? Y con tantos compañeros que vamos a salir, ¿dónde va a haber pues trabajo? Bueno, una vez que desperté, porque casi 12 horas he estado en estado de coma, había estado, cuando desperté, contaron de que vamos a regresar, a mí me dolió bastante. Como tanto esfuerzo, hemos pasado para regresar. Retrocedemos, hacemos un caso de disciplina sindical a lo que ha adoptado la Federación de Mineros. Nosotros nos vamos a replegar a nuestras bases para seguir poder luchando desde nuestras bases. El minero boliviano, que entonces, ¿qué va a ser ahora de nosotros si vamos a regresar? ¿Qué va a ser de nuestras fuentes de trabajo? Yo lo primero como madre pensé, ¿dónde voy a llevar a mis hijos? Sentí de que para nosotros ya todo estaba acabado. Y pensé, ¿no?, de que mis hijos, ya pensé de ese momento que no van a estudiar, que no van a hacer nada, que no va a haber trabajo para mi esposo. Le miraba a mi esposo, no quería un poco también hacerles doler a ellos, indicándoles lo que nos está pasando. Pero sí yo, como dirigente, como mujer, todo, estaba consciente que vamos a ir a las calles a caminar. ¿Sabe Dios cómo? Porque al quitarnos el trabajo, nos han quitado el pan de cada día de nuestros hijos. Por eso a mí me duele bastante harto esto, porque después de la relocalización hemos atravesado etapas muy difíciles de llevar adelante nuestro hogar. Así que era una situación bastante crítica, pero nadie pensó eso en los mineros una vez sacándoles qué va a hacer, después de que el minero había mantenido a nuestro país por décadas. Compañeros, no se retiren, no se retiren. Cada mañana en la Pío 12 sabíamos ir a la radio La Voz del Minero. A pesar de eso, todos, como un solo hombre, se han ido a presentar sus cartas de retiro. O sea que varios de nuestros vecinos venían a abrazarnos cuando nos estamos yendo, pero pasar la tranca era doloroso. Yo en la tranca incluso había que parar al camión y dije, ¿cómo me voy a ir de aquí si aquí he nacido? Nosotras de aquí nos estamos yendo, pero vamos a ir a sembrar nuestra semilla en Cochabamba. La lucha no queda aquí, no acaba. La lucha continúa, donde estemos. Los mineros siempre vamos a pelear. Eso era una lucha, no es una lucha de las compañeras, que allá en el momento de pelear nos unimos, ¿no? Y nos podemos unificar por nuestras cosas, por nuestros intereses de clase que a nosotros nos atingen. Y ahora estamos relocalizadas con el modelo neoliberal del 21060.